esa gente, Jiraiya-sama al habla. A continuación continuamos con nuestro manga del prota y las brujas. Recuerden entrar al Discord para ver los nombres de este y todas las historias del canal. Así nos evitamos los copyright que ya me bajaron un canal. En capítulos anteriores, el arzobispo, que está a punto de convertirse en papa, se va a una sala donde tiene unas ilusiones y ve el origen de la iglesia, que es con las brujas. Y las brujas están discutiendo lo bueno que está saliendo el experimento para crear soldados. Sin embargo, ya sabemos que crearlos implica sacrificar a brujas. Y ahora continuamos con ello. El ritual de transformación requiere de consumir la vida de las brujas, dice una de ellas. Y se sabe que no todas las transformaciones son exitosas. Ese es un detalle insignificante, dice otra, y la sociedad encontrará una manera de solucionarlo. No lo digas como si fuera poca cosa, responde la bruja. Somos pocas, la vida de cada bruja es valiosa. Pero la otra empieza a defender su punto. ¿Qué diferencia hay entre morir en las manos de los demonios y morir en la ceremonia? Al menos de esa manera podemos hacer una última contribución a la federación. ¿Pero qué dices?, continúa la otra. Basta, dice la bruja pelirroja, que ahora ya sabemos que se llama Alice. Sí, señora Alice, responden las dos al momento de callarse. Los normales no pueden derrotar a los demonios, mis hermanas, dice ella. Podemos elegir entre no hacer nada y disfrutar de un momento de paz esperando a la próxima invasión de los demonios, hasta que seamos completamente borradas de la historia. O podemos hacer un último esfuerzo en la lucha, poniendo nuestras esperanzas en los guerreros del castigo de Dios y sacrificarnos por eso. Aunque yo sea la reina de la ciudad Meteoro, les estoy permitiendo decidir la elección en este asunto tan importante. ¿Quieren darse por vencidas en la resistencia y morir en silencio? ¿O aún quieren vengar a nuestras hermanas, expulsando a los demonios de la región del amanecer y restaurando la gloria de las brujas? Es su elección. Ninguna de las aquí presentes será partícipe en la tercera guerra de la voluntad divina. Así que sin importar cuál sea su elección, trascenderemos hacia la otra vida en paz. Así que recuerden, la elección que tomen ahora no será solo para ustedes, sino también para todas las brujas, para que nuestras futuras hermanas lleguen a ver la sonrisa de Dios. Vemos que el arzobispo está impactado por lo que ve. Entonces, piensa él, resultó que fue de esta manera. La ceremonia de transformación del castigo de Dios fue creada por las brujas. Las que no estén de acuerdo, continúa la pelirroja Alice, pónganse por favor de pie. Y el arzobispo continúa pensando, para poder derrotar a los demonios, ella no dudó en sacrificar a las suyas. ¿Cuántas de estas brujas se pondrán de pie y las castigarán por su crueldad? ¡Qué irónico!, dice una. Después de haber asesinado a tantas con sus propias manos, todavía habla sobre la supervivencia de las brujas. ¿Se puede ser más ridícula? Pero ella tiene razón, responde otra bruja más vieja. Al final, nacemos de los normales. Cuando toda la humanidad perezca, las brujas se extinguirán. Sí, dice la que defiende la posición del ejército del castigo de Dios. Además, sin importar cuántas brujas sean sacrificadas en la ceremonia de transformación, siempre nacerán nuevas brujas para reemplazarlas. Mientras más normales haya, habrán más brujas. Eso es verdad, dice la bruja vieja, pero ¿el ejército del castigo de Dios es capaz de derrotar a los demonios? No lo sé, responde Alice bajando la mirada. No se sabrá hasta que lo intentemos. Las anteriores batallas de la voluntad divina nos han demostrado varias cosas. Que los demonios son mucho más fuertes que nosotras y que lo único que restringe su avance es la niebla roja. Eso quiere decir que aun si creamos una gran cantidad de guerreros del castigo de Dios, no es seguro que al final alcancemos la victoria, pero ya deberán estar familiarizadas con mi manera de hacer las cosas. Aún, por pequeña posibilidad, debemos poner todo de nosotras, le dice la bruja que está a favor de los ejércitos del castigo de Dios. Señora Alice, yo estoy dispuesta a seguirla. Y vemos que las demás también asienten. No podemos aceptar la derrota. Por favor, déjenos seguirla, dicen las demás. Espero que tenga razón, termina por decir, al final asintiendo la bruja que estaba en contra. Está decidido, termina diciendo Alice. Ahora debo convencer a los demás miembros de la federación. Mi señora, dice la bruja anciana, ellos no necesariamente la escucharán. Si vamos a llevar a cabo las transformaciones sin resistencia, las brujas no pueden seguir siendo seres superiores y privilegiados. La federación debe ser desmoronada y todo su pasado debe ser enterrado por completo, dice Alice. Las otras brujas quedan impactadas ante eso. Me esforzaré para convencerlos, dice la pelirroja. Si no lo aceptan, la ciudad Meteoro continuará con este proyecto por su cuenta y una nueva orden será establecida. ¿Qué?
El arzobispo está impaciente ante lo que va a pasar. Entonces, así es como comenzó todo, piensa él. Y de repente, una mano se acerca hacia él desde atrás. El arzobispo se asusta. ¡Ah! ¡Su eminencia!, le dice la bruja peliblanca. Oh, estoy de regreso, piensa él. Se ve un poco agitado, dice ella. ¿Necesita que lo cargue hasta la salida? No, dice el arzobispo. ¿Tú ve a abrir la puerta? Sí, asiente ella. Y ahora vemos que el arzobispo sale y se reencuentra de nuevo con el papa. Su santidad, dice él. Yo no me siento bien. Y luego caen de rodillas de inmediato. Una vez activada la piedra mágica, le dice el papa, las imágenes automáticamente serán reflejadas en tu mente. Es normal que te sientas incómoda, dice mientras le toca la cabeza. La primera vez que tuve contacto con esto, tuve la misma reacción que tú. Estarás bien, después de que descanses un poco. ¿Por qué a mí no me hizo sentir nada?, pregunta la bruja. Porque tú eres una bruja, responde el papa. Tu cuerpo está acostumbrado al poder mágico. Ya sea por aguante o resistencia, las brujas en general son muy superiores a los normales. Su santidad, dice el arzobispo. ¿Ese fue el origen de la iglesia? Sí, termina por responderle el papa. Alice lideró a las brujas de la ciudad Meteoro en contra de las otras 2 ciudades de brujas. Eventualmente ganó y estableció un nuevo orden, en el cual las brujas ya no eran las elegidas, sino mujeres malignas que fueron tentadas por el poder de los demonios. Esa guerra duró casi 200 años y fue llamada la Guerra de la Fe en los libros de la historia. ¿Ella vivió durante todo ese tiempo?, continúa preguntando el arzobispo. No por mucho tiempo. Después de establecer la iglesia, Alice murió junto a otra trascendental. La segunda papa heredó su voluntad y continuó liderando la batalla hasta que las otras 2 facciones fueron sometidas. Lamentablemente, la guerra dañó mucho a las 3 ciudades y casi se perdió el control sobre el mundo. Los normales, que no quisieron participar de la guerra de las brujas, se sentaron en ese estrecho continente y les enseñaron a los nativos a cultivar la tierra. Con el tiempo, esto se convirtió en los 4 reinos. Aunque la iglesia continuó eliminando a sus enemigos muchas veces, el patrón secular ya estaba formado y la iglesia no pudo lograr una completa unificación del continente. Y todo eso se debe a que la reina de las brujas murió demasiado pronto. El arzobispo levanta la cabeza y mira al papa. Natalia, a quien ella consideraba su amiga, no solo rechazó su plan, continúa explicando el papa, sino que también la atacó durante una reunión. Todo eso fue grabado en el canon íntegro. De haber seguido ella con vida, la Guerra de la Fe habría terminado 15 años antes. La iglesia habría aceptado a las brujas y se habría unificado el continente fácilmente. Nadie hubiera esperado que esta guerra continuara hasta hoy en día. Su santidad, le dice el arzobispo, hay algo que no entiendo. Dime, le dice el papa, ¿por qué es que todos los papas al principio fueron brujas, pero después todos los demás fueron personas normales?, pregunta el arzobispo. El papa queda callado un momento y luego responde. Cero, tú adelántate, le ordena a la peliblanca. Sí, su santidad, responde la peliblanca bastante obediente. Y el papa comienza a dar un suspiro antes de hablar. Se debe a la cobardía y a la ambición, termina por decirle. ¿Qué? El arzobispo no puede creer lo que dice. ¿Cómo dijo? Jovencito, le dice el papa. ¿Me oíste bien? Eso se debe a nuestra cobardía y ambición. Para poder restaurar la gloria de las brujas tras vencer a los demonios, Alice estipuló que la posesión del papa debería ser tomada por una bruja extraordinaria, pero las extraordinarias eran muy escasas, y no siempre fue posible encontrar a la candidata ideal. Por ello, unas pocas brujas extraordinarias destacaban para servir como papas. Sin embargo, la cobardía y la ambición son venenos ponzoñosos. Una vez que aparecen en el corazón, estos no pueden ser extraídos. Un normal que servía como arzobispo tenía miedo de ser oprimido por las brujas algún día y por ello usurpó la posición de papa. Y es por eso que los papas que siguieron fueron todos. Sí, todos nosotros somos los descendientes cobardes quienes se beneficiaron del sacrificio de las brujas. Sin importar lo que suceda, la iglesia tiene que enterrar este secreto para siempre. La verdad sobre la batalla de la voluntad divina está grabada en el templo secreto fundamental. Ahora depende de ti cargar con esta responsabilidad y seguir adelante. Incluso dejarlo todo podría ser una sabia elección. ¿Dejarlo todo?, se pregunta el arzobispo.
Si no sigo adelante, ¿quién más puede ocupar la posición? Pero el Papa comienza a cerrar sus ojos. ¡Su santidad!, se preocupa el arzobispo. Lo siento, muchacho, le dice el Papa. El arzobispo se queda mirándolo. ¡Su santidad!, le dice. Pero el Papa ya dejó de responder. ¡Su santidad! ¡Su santidad O'Brien!, continúa gritando el arzobispo. Pero el Papa ya no responde. Y ahora cambiamos de escena y nos encontramos en el despacho del prota. Buenos días, señorita Ágata, le saluda el prota. ¿Pudiste dormir bien? ¿La avena y los huevos fritos de 400 años en el futuro complacen tu paladar? Y Ágata está frente al prota y mientras piensa, como una bruja de la Federación, puedo juzgar la personalidad de los normales con solo mirarlos. Pero no puedo entender a este normal a simple vista. Su mirada desborda una indescriptible confianza, como si él ya hubiera vivido por miles de años y conociera todo sobre este mundo como la palma de su mano. Más o menos, responde Ágata. Podría haber dormido mejor si no hubieras enviado a una bruja a meterse en mi habitación. Entiendo, dice el prota. Ella tocará la puerta la próxima vez. Ah, por cierto, si gustas de ir a pasear afuera, a explorar el pueblo y la forma de vida de la gente, puedes pedirle a Nightingale que te lleve a dar una vuelta. Si deseas leer los libros de historia, puedes pedírselos a Scroll. Ella tiene almacenados todos los libros que ha leído en su mente. ¿Las costumbres de la gente?, pregunta Ágata. ¿Con la amenaza de los demonios acechándonos? Me encantaría ver la razón por la que tienes la audacia de aclamar que los normales pueden derrotar a demonios. Si no puedes detener sus ataques, toda la historia y costumbres son totalmente insignificantes. Comparar las vidas de los habitantes, las industrias pesadas y livianas son también muy importantes, le dice el prota. ¿Te interesa aprender sobre los cañones? ¿A qué te refieres con rifles pesados y livianos?, le pregunta Ágata. A nada, no importa, le dice el prota. Pronto lo verás. Esta tarde vamos a probar armas nuevas. Pero antes de eso, quiero hacerte unas preguntas. Bien, dice Ágata. Adelante. Y el prota comienza su cuestionario. ¿Cuántas comidas tenían los normales al día? ¿En qué consistía su alimentación básica? ¿Comían mucha carne? ¿De cuánto era su salario? ¿Cómo se trataba la tierra? ¿Cómo era la cría de ganado? ¿Cómo se forjaban las herramientas? ¿Las brujas eran partícipes de esas cosas? Y Ágata empieza a atolondrarse. A los guardias y sirvientes de la torre se les proveía de 3 comidas al día, responde. Salvo durante los meses de los demonios, que es cuando comían carne una vez a la semana. Mis asistentes me juraron servirme de por vida. A cambio yo les proveía refugio y comida y les impartía mis conocimientos. No necesitaban ninguna otra compensación. Y sobre los trabajos en las granjas, eso era trabajo de las brujas asistentes. Oh, el prota está sorprendido y bastante emocionado al escuchar eso. Ágata lo mira y se pregunta, ¿por qué es que está tan interesado en la comida, la forma de vida y la distribución del trabajo en la ciudad sagrada? En comparación con esos temas insignificantes, ¿no le preocupan los demonios que ya conquistaron más de la mitad de la región del amanecer que ataquen de nuevo? Y el prota comienza a decirle, dijiste ser miembro de la Sociedad de Investigación y que esa sociedad estudiaba específicamente a las piedras mágicas y al poder mágico. Por fin está preguntando algo decente, piensa Ágata. Sí, dice ella, lo que llaman piedras mágicas se obtienen de las piedras de retribución de Dios, las mismas que pueden suprimir los poderes de una bruja. También pueden otorgarle poderes únicos. ¿Cómo funcionan?, pregunta Tilly. Por unos 400 años o un poco más, la Sociedad de Investigación hizo incontables sacrificios para descubrir los secretos entre los poderes mágicos y las piedras mágicas. Puedo compartir esa información con ustedes, pero deben compartir su conocimiento sobre cómo incrementar el ratio de despertar de las brujas a cambio. Por supuesto, le dice el prota, no hay problema. Esta piedra mágica, dice Tilly, fue encontrada en algunas ruinas antiguas y me permite volar. Y lo dice mientras señala su piedrita. No cabe duda que esta piedra mágica es muy poderosa. Al pelear contra los demonios les dará a las tropas una ventaja tanto de ataque como retirada. Pero entonces, ¿por qué huyeron a pie? ¿No es extraño que hasta una despertada de alto nivel como tú no portara estas piedras mágicas tan convenientes? Ágata le responde, recién entendíamos la relación entre las piedras mágicas y los poderes mágicos, pero no podíamos crear las piedras mágicas. ¿No podrían crearlas?, pregunta Tilly. ¿A qué te refieres? Las piedras mágicas, dice Ágata, todas ellas fueron creadas por los demonios. De haber tenido un suministro estable de dónde obtener las piedras mágicas, podríamos haber transformado a las brujas asistentes en brujas de combate, y el ejército del castigo de Dios no existiría. Había un extraño ser entre los demonios, el cual llevábamos la bestia del caos. Se parecía a un capullo de flor gigante, de una altura de unas 3 o 4 personas, y tenía tentáculos con los que se arrastraba por el piso despacio. Una vez que se tragaba las piedras de retribución de Dios, producía un lote variado de piedras mágicas, y la velocidad del proceso de producción dependía del tipo de piedra mágica. ¿Ese proceso lo has visto?, le preguntan a Ágata.
Y ella responde: una vez se hizo un ataque sorpresa a un campo de demonios lejos del campo de batalla y se atrapó a uno vivo. Las brujas lo llevaron a Taquila para que sirviera a la ciudad sagrada. La inteligencia de ese tipo de demonio es muy baja. Mientras se alimente con piedras de retribución de Dios, las convertirá en piedras mágicas. Lamentablemente, no pudimos entender el mecanismo de producción ni tampoco cómo criarlo. Unos 6 meses después, se puso amarillo y se marchitó como una planta desraizada y murió. La sociedad de investigación envió a algunas brujas a investigar los pueblos de los demonios. Todos los reportes nos llevaron a la misma conclusión. Las bestias del caos eran la única manera de obtener las piedras mágicas, y tomaba más tiempo el producir las piedras más poderosas. La mayoría de los demonios usaban piedras mágicas para luchar. Por ejemplo, un demonio incrustaba una piedra mágica en su brazo, el cual podía aumentar en un instante la energía de su cuerpo y darle una poderosa habilidad de ataque a larga distancia. Todas las piedras mágicas que tenemos fueron extraídas de los cadáveres de los batallones de demonios enemigos. Entonces, pregunta Tilly, ¿esta piedra mágica le pertenecía a un demonio? Por lo que sé, dice Agatha, solo un poderoso demonio líder podía tener una piedra mágica como esa. Esa debió ser un trofeo que le perteneció a una bruja trascendental. ¿Qué tan variadas eran las piedras mágicas?, pregunta el prota. ¿Los demonios siempre portaban todo tipo de piedras mágicas? Por supuesto que no, responde Agatha. De haber sido el caso, los humanos habrían perecido hace mucho. En la primera batalla de la voluntad divina, la mayoría de los demonios no portaban piedras mágicas. Dependían de sus enormes cuerpos y sus impenetrables armaduras para atacar a las ciudades de humanos con lanzas de metal. Eso fue registrado en los libros de historia. Esa guerra duró por cientos de años y el territorio de los humanos fue conquistado poco a poco, hasta que se redujo solo a las planicies fértiles. Fue entonces cuando se estuvo más cerca de la victoria. De haber tenido una bruja que los liderara y un batallón de brujas de combate entrenado, los demonios no habrían podido poner un pie en la región del amanecer. Durante el tiempo de la segunda batalla de la voluntad divina, sus ataques se volvieron más variados y diversos. Esa guerra duró solo 35 años y fuimos totalmente derrotadas. Aunque las brujas de la armada bendita de élite eran poderosas contendientes para los señores del Averno, los demonios las superaban ampliamente en número. Según las ancianas de la Federación, las brujas en realidad tuvieron la ventaja durante los primeros 10 años, y una trascendental podía arrasar con un batallón completo de demonios. No solo su número es inmenso, sino que también su evolución es aterradora. ¿Quién sabe qué tipo de ejército tendrán en su siguiente ataque? Entonces estos demonios rabiosos, dice Tilly, demonios terroríficos y señores del Averno, ¿son las clasificaciones que les asignaron a los demonios? Sí, responde Agatha. Esos nombres quedaron registrados en la segunda batalla de la voluntad divina. Antes de que tuvieran las piedras mágicas, no había mucha diferencia entre ellos más que su apariencia. ¿Cómo se reproducían?, pregunta de repente el prota. No lo sé, dice Agatha. Eso nunca fue registrado en ningún libro, y los prisioneros no hablaban. No podían sobrevivir mucho tiempo sin su niebla roja, así que no teníamos el tiempo suficiente para entender su idioma. Y los demonios que no necesitaban de la niebla roja para vivir eran todos bestias de bajo nivel incapaces de comunicarse. ¿Bestias?, pregunta el prota. Sí, dice Agatha, los demonios son una especie muy variada, pero los dividimos en dos grandes categorías, los que podían usar magia y los que no. Estos últimos no necesitaban de la niebla roja para vivir, pero su inteligencia y apariencia no son diferentes a las de un animal normal. Por ejemplo, las bestias reptiles de 8 pies que acarreaban las provisiones para los demonios, y también bestias horribles con alas que podían transportar a los demonios por el cielo. Espera, dice el prota, esa bestia horrible que mencionaste se veía así, y saca un papelito para mostrarle a Agatha. Esta es ciertamente esa bestia. ¿Han visto a este tipo de criatura?, pregunta ella. La vimos no muy lejos de aquí. Pensé que era una bestia demoníaca domada por los demonios, dice el prota. Entonces, ¿estás diciendo que no son la misma categoría? Claro que no, dice Agatha. Las bestias demoníacas de nivel bajo no eran más que alimento para los demonios, mientras que las bestias poderosas mutantes eran de hecho amenazas para ellos. Cuando llegaban los meses de los demonios, normalmente sus ataques se reducían, dándonos un poco de tiempo para recuperarnos. Si hay Deinotéridos cerca, eso significa que un pueblo de demonios no debe estar muy lejos de aquí. ¿Dónde están?
Al oeste del bosque oculto, responde Tilly, detrás de una gran montaña nevada. Está completamente cubierto por niebla roja. Intentaron acercarse, pero fueron descubiertos por un demonio gigante con incontables ojos, que parecía estar a cargo de la vigilancia. Fue una suerte que pudieran escapar, dice Agatha. Debemos intentar capturar ese batallón. Esas pequeñas torres negras son usadas para mantener el suministro de la niebla roja, al evaporar un líquido almacenado, así que tienen que ser rellenados periódicamente. Es por eso que los demonios siempre están ocultos bajo tierra, para reducir su consumo. ¿Te refieres a iniciar un ataque contra los demonios?, pregunta Wendy. Sí, responde Agatha. Si hay demonios multiojos vigilando, eso significa que probablemente hay una bestia del caos en el batallón. Una bestia del caos siempre conservará su habilidad de producir piedras mágicas según lo último que consumió. Aunque no se consigan piedras mágicas poderosas, lo podemos usar para continuar con los experimentos de la Sociedad de la Investigación, y hasta se podría encontrar el principio de transformación de las piedras de retribución de Dios. ¿No era la niebla roja extremadamente tóxica?, le pregunta el prota. No tenemos manera de poder acercarnos, ¿o sí? Solo es tóxica para las brujas, dice Agatha. Según los resultados de la Sociedad de Investigación, los normales, las plantas y los animales pueden sobrevivir en la niebla roja. Además, el fuego acelera su ratio de dispersión. ¿No fuiste tú quien me dijo que los normales podían derrotar a los demonios? Pues bien, demuéstramelo. Las bestias aladas pueden ser atraídas por la bruja voladora. El resto esperará a que nosotras provoquemos a los demonios y los guiemos hacia una trampa. ¿Bruja voladora?, pregunta Tilly. ¿Te refieres a mí? Si lo que dices es verdad, continúa Agatha, apoderarnos de esa fortaleza debería ser algo muy fácil, ¿no es así? No se mencionó antes, pero el viaje de exploración fue realizado mediante un globo de aire caliente, dice el prota. No fue ninguna bruja voladora como lo que estás pensando. Ese transporte volador solo puede llevar a una docena de personas. Me temo que no hay manera de que podamos llevar a una tropa completa de soldados normales. Además, ese plan que se te acaba de ocurrir es altamente susceptible a riesgo. No tenemos ni idea de cuántos demonios me rodean debajo de la tierra. El combate a corta distancia va a resultar en fatalidades. Sin mencionar lo peligroso que es atraer a bestias aladas, me niego a poner a mi gente en peligro. Agatha lo mira furiosa y piensa, ¿cómo se podría tener un plan seguro para luchar contra los demonios? Cada vez que la armada bendita se ponía en marcha, todos, incluyendo los normales, iban sabiendo que los esperaría una amarga muerte en batalla. Como pensé, está loco. Para poder alcanzar una meta real, las fatalidades son inevitables. Solo un tonto, ingenuo, quien nunca ha experimentado la cruel realidad de la guerra se preocuparía tanto por la vida de su gente. Muy bien, dice Wendy acercándose a Agatha. Después de que veamos las nuevas armas en la tarde, tal vez podrías pensar en un plan mejor de ataque. Agatha continúa mirando al prota y piensa, es un simple normal que solo ha peleado en papeles, un puñado de brujas con habilidades de apoyo, y algunos inútiles y frágiles normales ordinarios. ¿Qué poderosas armas podrían tener? No importa, nos servirán. Y el prota continúa hablando. Has mencionado a la batalla de la voluntad divina varias veces. ¿Por qué la llaman así? ¿No fue simplemente una guerra para repeler la invasión de los demonios? Así es como la llamaron, dice Agatha. Nunca se registró en los libros de historia el motivo para ponerle ese nombre a la guerra. No estaría mal que la llamaras guerra para repeler a la invasión. Después de todo, los demonios llegaban a la tierra del amanecer a través de las puertas de piedra. En la víspera de la luna sangrienta, las puertas del infierno se abrirán, devorando así el mundo que conocemos. Esto estaba escrito en los libros de historia. Como sea, esas malditas puertas de piedra aparecen cada pocos cientos de años. Los demonios las usan para venir a la tierra del amanecer y de inmediato intentan exterminarnos. Cuando las puertas de piedra aparecían, los demonios construían un obelisco que producía niebla roja por sí mismo. Normalmente son altos, incluso más altos que las montañas, y tienen un área de difusión muy extensa. Uno solo es suficiente para cubrir las planicies fértiles por completo. Tilly la mira dudosa, pero Agatha continúa. Los demonios construirán un obelisco en las planicies para establecer su base. Una vez completado será su fortaleza desde la cual iniciarán sus ataques. Y esta vez me temo que la humanidad ya no tiene dónde escapar. Si ese día fuese a llegar, dice Tilly, todos podrían escapar hacia los fiordos para refugiarse del desastre. ¿A cuántas personas podría dar sustento esa porción de tierra tan pequeña?, pregunta Agatha. Ese lugar no ofrece nada más que desesperación mientras se espera por la muerte. Y Tilly se queda callada sin saber qué más decir. Nuestro prota, al ver ese momento, simplemente da una palmada. De acuerdo, dice.
Todas anímense un poco, al menos ahora tenemos un entendimiento decente sobre los demonios y lo que nos enfrentamos. Para el momento en que comience la tercera batalla de la voluntad divina, estaremos preparados. Por hoy lo dejamos hasta aquí, podemos hablar de esto y otras cosas después del almuerzo, y procede a retirarse el prota. Agatha lo ve bastante furiosa, y posteriormente cambiamos a la hora de la comida. Y vemos un montón de rica comida servida en la mesa. Agatha furiosa clava su cuchillo en una salchicha y posteriormente sigue comiendo furiosa su carne. En tal crisis, piensa ella, este disque príncipe aún se regocija con lujosas comidas. Desperdicia tiempo valioso saboreando estas delicias mientras la humanidad se dirige hacia la perdición, piensa ella mientras saborea las delicias también. Lo que más me enfurece es no poder resistirme a la tentación de disfrutar de estos alimentos. Soy una vergüenza como representante de la ciudad sagrada de Taquila. Y pone cara de molesta mientras continúa comiendo. Luego de la comida, Agatha pregunta, ¿acaso él no me dijo que me llevaría a ver las nuevas armas en la tarde? ¿Por qué se fue sin más después de comer? ¿Él? Pregunta Wendy. ¿Te refieres a su Alteza? Creo que él se fue a tomar su siesta. Es su costumbre. Su Alteza suele decir que el cuerpo es el cimiento de todos los esfuerzos. Sin suficiente descanso, es imposible completar los deberes gubernamentales. ¿Una siesta? Piensa Agatha. ¿Qué clase de costumbre es esa? ¿Una noche de descanso no es suficiente para él? No es más que un vago inventando excusas. Aún así creen ciegamente en él. Y luego le dice a Wendy, tanto brujas comunes como despertadas de alto nivel, ¿por qué es que todas confían tanto en él? ¿Se debe a que les dio este paraíso seguro y las protegió de la iglesia? ¿Realmente creen que pueden ganar contra los demonios? Wendy sonríe y comienza a explicarle, no puedo hablar por mis hermanas, pero yo, por mí misma, creo en él. Porque su Alteza es capaz de hacer cosas que nadie siquiera ha imaginado, o se han atrevido a imaginar. Para mí, él es alguien que puede hacer que los milagros sucedan. ¿Milagros?, pregunta Agatha. Y Wendy explica. Cuando por todos lados comenzó la cacería de brujas, él salvó a la asociación cooperativa. Cuando todos nos veían como malignas, él creó un territorio donde las brujas y los normales puedan coexistir en armonía. El ejército de su Alteza, conformado por campesinos, detuvo la invasión de bestias demoníacas y derrotaron al duque Ryan, cuyo ejército era varias veces más grande que el suyo. Ni siquiera el poderoso ejército armado de Grey Castle puede poner ni un pie en el territorio del oeste. Pero esas no son más que simples batallas entre normales, dice Agatha, sin comparación a las batallas entre el ejército del castigo de Dios y los demonios. Claro que no fue solo eso, dice Wendy. Sus enseñanzas y teorías permitieron que 4 hermanas evolucionaran sus habilidades y ha creado sin cesar máquinas y armas poderosas. Todos esos milagros no son rumores de una taberna, tampoco grandes leyendas de los libros de historia. Yo estuve presente en todos. Algún día él será el rey de Grey Castle y nos liderará para derrotar a cada uno de nuestros enemigos. Es por eso que confío en él. Y ahora cambiamos de escena y nos encontramos más tardecito cuando el prota ya despertó de su siesta. Y el prota, junto con algunas de las brujas, está caminando en la calle. Y mientras tanto está bostezando. Agatha lo mira y piensa, de no ser porque temo causar un malentendido con las otras brujas, le arrojaría unas buenas estacas de hielo para despertarlo. Bueno, no importa. Este pueblo es muy limpio y organizado. Sin embargo, las estructuras no parecen la gran cosa. Ni siquiera el castillo se compara a la magnificencia de la torre de la ciudad sagrada de Taquila. ¿Cuántas personas viven aquí?, pregunta Agatha. Bueno, dice Nightingale, al principio solo eran un poco más de 2000 personas, pero sumando a los refugiados del norte y del sur... Sin embargo, Agatha le interrumpe. ¿Solo 2000 personas? ¿Y así aclaman que pueden derrotar a los demonios? Ahora son alrededor de 30.000 personas, le dice Nightingale. Espera, dice Agatha, ¿30.000? ¿Esta pequeña porción de tierra puede albergar a 30.000 personas? Debe estar contando a la gente de las aldeas cercanas, ¿no? Una vez que la población alcance cierto punto, las necesidades se incrementan exponencialmente. Taquila tuvo que lidiar con tales problemas. Primero, la demanda de alimentos y agua se incrementan dramáticamente. Segundo, se deteriora la seguridad pública, causada por el aumento de los sectores sumergidos en la pobreza. El excederse en la sobrepoblación afecta directamente a las fuerzas defensivas de la ciudad, causando que se paralice y la dejen indefensa. Es precisamente por lo que experimenté personalmente que sé de las dificultades que acarrea expandirse. Tal vez Nightingale no tiene ni idea de lo que dice, simplemente me está mintiendo. Debería preguntarle a Wendy sobre esas cosas, al menos ella parece más sincera. Y finalmente, el prota con las brujas llegan al muro, a la frontera. ¡Saludos, Su Alteza!, dice el ejército. Han hecho un gran trabajo, dice el prota. Prepárense para realizar la prueba.
¿Esta es la gran muralla?, pregunta Agatha. No tiene alambres de púas en los muros, tampoco un foso alrededor. Los demonios no necesitan ni maquinarias para trepar este murito, pueden hacerlo solo con sus manos. No te preocupes por eso, le dice el prota. Por favor, presta mucha atención a cómo se lleva a cabo la prueba. Esta es la más reciente arma creada en el pueblo fronterizo, el cañón de artillería de 152 milímetros estándar de la fortaleza. Simboliza la gloria y la justicia. Hicimos muchas mejoras desde las bases de la artillería de campo en 5 kilos y sobresale en todos los aspectos. Es indudablemente un arma revolucionaria. Nightingale le aplaude toda emocionada y Agatha simplemente está como que what the fuck. El prota, al ver que no le impresiona, simplemente tose y dice: sin más preámbulos, comencemos con la prueba. Iron Axe, adelante. Sí, su alteza, responde él. Agatha mira todo eso y piensa: toda esta palabrería sobre justicia, gloria y lo estándar de la fortaleza suena muy superficial, sin mencionar que toda esa larga presentación estuvo hecha con puras palabras inventadas. Informando, se escucha del ejército. La preparación está completa, listos para disparar. Todos cúbranse los oídos, dice el prota. ¿Qué? ¿Ya está tan rápido?, pregunta Agatha para sí misma. Y todas las brujas inmediatamente se cubren. ¡Fuego!, se escucha que gritan. Y ¡pum!, se escucha un tremendo cañonazo que está saliendo la bala de ese cañón. Agatha de repente siente un mareo. ¿Estás bien?, pregunta Nightingale. Yo no lo... Agatha no sabe qué decir. Mientras tanto piensa: pero, ¿qué fue lo que cambió? ¿Ese estruendo no fue nada más que algo para intimidar a los enemigos? Y vemos al prota con un telescopio diciendo: ¿puedes ver el punto de impacto? Cayó detrás de una pequeña colina, dice Sylvie, cerca de la bandera roja, pero aún es demasiado lejos. ¿Bandera roja?, pregunta Agatha. ¿De qué está hablando? Y el prota procede a explicarle: este cañón puede disparar proyectiles, como flechas, con las que estás más familiarizada. Será usado para atacar a los enemigos a gran distancia. Para poder observar el rango de ataque, le pedí a Lightning que colocara banderas de colores cada 1000 metros. La bandera roja es la que está más lejos, a una distancia de 5 kilómetros. Esa distancia, convertida a una medida que conoces, es algo de 3 millas. No tiene poleas ni mecanismos donde almacenan energía. ¿Cómo funciona?, se pregunta Agatha al ver el cañón. Hasta las bestias de asedio manejadas con poder mágico solo alcanzaban una distancia de 0.9 a 1.2 millas. Si no está mintiendo, entonces una muralla alta y robusta combinada con este tipo de arma podría realmente detener el ataque de los demonios. Pero probablemente un arma con tan asombroso rango de ataque no puede disparar más de una vez. Y mientras tanto el prota dice: no se siente bien sin ver dónde impacta el proyectil. Ahora preparen un rápido ataque triple apuntando a los blancos a corto alcance, dice el prota. Y de repente, sin darle tiempo para que se tapen los oídos, ¡pum, pum, pum!, dan triple ataque y 3 balas están siendo disparadas. Y esta vez, como está más cerca el rango, pueden ver claramente la terrible explosión que eso genera. ¡Excelente!, dice el prota al ver esos proyectiles impactar. Pero Agatha está impactada, no sabe qué decir. ¿Qué?, piensa ella. A juzgar por el tiempo entre que el proyectil es disparado y la columna de nieve que se elevan, ni siquiera un trascendental podría ser capaz de evadir esas explosiones. Si tan solo Tequila hubiera tenido esa poderosa arma, podríamos haber sido capaces de detener a los terroríficos demonios detrás de las murallas. ¿Esa arma fue creada por las brujas?, pregunta Agatha. Para ser preciso, dice el prota, esto es una obra maestra creada en conjunto por las brujas y los normales. La fundición y la creación es realizada por las brujas. Anna se encarga de la precisión mecánica y Lucía está a cargo de la purificación de las materias primas. Sylvie finalmente se encarga de la detección de fallas en las uniones de metales. Los proyectiles que se usan al disparar fueron desarrollados por los alquimistas y aprendices. Por cierto, las brujas encargadas del proceso de construcción son todas las que tú llamas asistentes. Agatha se pone triste. Yo pensé que era amable y generosa con los normales, piensa ella. Pero ahora veo que fui mucho menos de lo que quería ser. Los normales pueden derrotar a los demonios. ¿Puede realmente eso ser verdad? Y vemos que Tilly está desde atrás mirándolos a los dos, observando la interacción entre el prota y Agatha. Y con esta imagen nos despedimos, chicos. Esperen un nuevo capítulo pronto. Si quieren continuar leyendo, háganlo a partir del capítulo 222. Todos los links están en el Discord. Nos vemos la siguiente vez. ¡Chao!